En esta práctica de prueba de tensión se conoció la operación de la máquina universal y se realizó el ensayo normalizado de tensión de especímenes estándar de diversos materiales, de acuerdo con la ASTM. Para poder realizar estas pruebas se utilizaban probetas estandarizadas de aluminio 6061 y acero 1045, las cuales fueron colocadas en la máquina universal para realizar las pruebas. El aluminio que se utilizó fue el 6061, que es una aleación de aluminio tratable térmicamente muy utilizada en situaciones en las que se requiere una gran resistencia mecánica y ligereza a la vez. Por otra parte, se utilizó acero 1045, el cual es el más popular de los aceros al carbón templables. Es conocido por una resistencia bastante buena y por sus propiedades de impacto. Antes de la prueba se tomaron medidas tanto de la longitud de la pieza como de su área inicial, con el propósito de realizar comparaciones con las mismas piezas una vez ya realizado la prueba. Para preparar las piezas se hicieron unas marcas a 0.5 pulgadas de las orillas de ambas piezas, esto con la finalidad de colocar las piezas derechas en la máquina universal. Después de haber realizado las mediciones y conversiones necesarias, pasamos a la máquina universal. Esta máquina tiene facultades de someter materiales de ensayo donde se realizan pruebas de compresión o de tensión. En este caso, usamos una prueba de tensión, ya que buscamos obtener la resistencia de cada material que fue sometido. La máquina universal está conectada a una computadora, la cual nos va retroalimentando datos a lo largo de la prueba que se realiza, y estos datos son representados gráficamente en carga y alargamiento. Una vez que se imprimió la gráfica, regresamos a la mesa a medir nuestros materiales con sus nuevas dimensiones, las cuales eran la área y la longitud que serían utilizadas para los cálculos que continúan. Durante la prueba se hizo uso de un extensómetro cuyo propósito es medir la elongación que sufre la pieza durante la prueba. Una vez finalizadas las pruebas, se volvió a tomar medidas de la longitud y el área de ambas piezas para poder comenzar a realizar las comparaciones, al igual que con los datos recopilados de las gráficas, realizar los cálculos deseados. Ya vi el cuello. Ve cómo se le está haciendo el cuello. Ya vi. Ya Pensé que era arriba. Finalmente, se compararon los resultados con los que han sido publicados en manuales, los cuales obtuvimos en Internet, con la finalidad de calcular el porcentaje de error obtenido en nuestras pruebas. El esfuerzo se puede definir por fuerza sobre área inicial. La deformación es la diferencia de longitud sobre la longitud inicial. El módulo de elasticidad es el esfuerzo entre la deformación. El porcentaje de elongación es longitud final menos longitud inicial sobre longitud inicial por 100. Para obtener el porcentaje de reducción de área es área inicial menos área final sobre área inicial por 100. Para obtener el porcentaje de error es el valor teórico menos el experimental sobre el teórico por 100. Estas son las gráficas que se obtuvieron como resultados y a continuación se detallará la información que nos brindan. Este es el límite elástico. A partir de este punto, la deformación se vuelve plástica, es decir, se vuelve permanente. La fuerza de tensión es el punto más alto de la gráfica donde se aplica la mayor cantidad de fuerza. A partir de este punto, se requiere menos fuerza por la disminución del área. La fuerza de fractura es el último punto de la gráfica, ya que el material se fractura. La línea de resistencia de la fluencia es una línea paralela el cual es ajustado por el ASTM al 2% con respecto a la línea de la fuerza de tensión. Cabe mencionar que la variable independiente, siendo la fuerza, debe ser dividida entre el área inicial para poder obtener el esfuerzo. A continuación, se presentan los datos recopilados de la prueba.
Para el aluminio 6061 se obtuvieron estos datos experimentales para elasticidad, resistencia a la fluencia y resistencia a la tensión. Estos son los datos que obtuvimos en manuales obtenidos de internet, y aquí tenemos los porcentajes de error. Aquí significa no tanto que no obtuvimos un porcentaje de error que dé una diferencia, más bien porque necesitamos obtener punto por punto de la gráfica y no teníamos los datos suficientes para poder sacarlo. En cuanto a la 01045, estos son los datos experimentales, el módulo de elasticidad, resistencia a la fluencia y resistencia a la tensión. Aquí están nuestros datos obtenidos de manuales obtenidos de internet y nuestro porcentaje de error, y aquí ya expliqué cómo en el aluminio por qué no obtuvimos un porcentaje de error. Comparando las propiedades obtenidas del acero y del aluminio, nos dimos cuenta que el módulo de la elasticidad del acero es 3 veces mayor que el del aluminio, lo que significa que el aluminio es más elástico. Por otra parte, la resistencia a la fluencia y a la tensión del acero es mayor. Esto significa que tiene una mayor coherencia a las fuerzas tirantes. La importancia de realizar estas pruebas es conocer de manera general las propiedades mecánicas de los materiales, tales como su resistencia, rigidez y ductilidad. Una ventaja que tiene esta prueba es que es aplicable a toda clase de tamaños y formas de los materiales, haciendo de esta una prueba eficiente y accesible. En esta práctica aprendí que es muy importante tomar en cuenta la resistencia de cada objeto para el uso adecuado que se le va a dar y poder evitar fallas que podrían evitarse. Con esta práctica me di cuenta que los datos deben ser muy precisos, ya que esto puede conllevar a problemas cuando no son los correctos en los materiales. En esta práctica pude apreciar cómo diferentes materiales tienen sus propias características, y de estas características que obtuvimos en la práctica se pueden graficar y poder leerlas adecuadamente. Esta práctica me ayudó para reforzar los temas vistos en clase, además de cómo manejar las máquinas en el laboratorio para poder obtener estos resultados. Tal como vimos en clase, la seguridad de las personas es lo más importante en los productos, por lo que pienso que con esta práctica aprendí a cómo seleccionar un material para realizar un producto en específico,